Observaciones avanzadas desde el espacio han revelado algo completamente inesperado. Se han detectado extraños patrones de luz altamente estructurados provenientes de un objeto interestelar conocido como Atlas de Tres Ojos. Este descubrimiento causó gran conmoción en la comunidad astronómica. Cuando la NASA publicó los datos más recientes recopilados por el telescopio espacial James Webb sobre este objeto, lo que en un principio parecía una anomalía intrigante, rápidamente se convirtió en algo mucho más profundo y mucho más inquietante. Durante años, los científicos debatieron si visitantes interestelares como Oumuamua y Borisov eran simplemente restos inusuales de sistemas estelares distantes o indicios que apuntaban a una realidad cósmica mucho más extraña. Ahora, gracias a la sensibilidad sin precedentes del telescopio espacial James Webb, la humanidad ha obtenido la visión más detallada hasta la fecha de un objeto de este tipo. Lo que Webb reveló sobre Three Eye Atlas fue asombroso y, en cierto modo, profundamente inquietante. Cuando el Atlas de Tres Ojos fue descubierto en 2024, los astrónomos lo identificaron de inmediato como el tercer objeto interestelar confirmado que había atravesado nuestro sistema solar. Su trayectoria era claramente hiperbólica, lo que demostraba que no estaba ligado al Sol. Había llegado desde el espacio interestelar, un viajero solitario que cruzaba vastas distancias cósmicas. Las primeras observaciones terrestres mostraron un objeto tenue e irregular, pero su composición superficial seguía sin estar clara. Su reflectividad no coincidía con la de los cometas típicos llenos de hielo y polvo, ni se parecía a los asteroides rocosos o metálicos conocidos. Durante casi 2 años, los científicos esperaron la oportunidad de observarlo con el telescopio espacial James Webb. Cuando finalmente llegó ese momento, los datos obligaron a los investigadores a reconsiderar ideas fundamentales sobre cómo se forman estos objetos. La primera gran revelación provino de su firma espectral, el desglose detallado de las longitudes de onda de la luz reflejada y emitida por el objeto, en lugar de la mezcla esperada de silicatos, compuestos a base de carbono y gases congelados. Webb detectó un patrón complejo de líneas de absorción que parecía casi estructurado. Los datos apuntaban a materiales estratificados, de naturaleza metálica, combinados con residuos orgánicos desconocidos. Algunas de las características espectrales se asemejaban a aleaciones utilizadas en naves espaciales tripuladas, pero sus proporciones de composición no coincidían con ninguna que se forme de forma natural en el espacio. Si bien los científicos no llegaron a declarar que el objeto fuera artificial, muchos admitieron que el Atlas de Tres Ojos no se comportaba como un cuerpo natural típico formado por procesos físicos conocidos. Su forma física aumentó el misterio. Las reconstrucciones a partir de las imágenes de alta resolución del telescopio Webb mostraron una estructura extremadamente alargada, con una relación longitud-anchura cercana a 10 horas 1 minuto. A diferencia de la mayoría de los asteroides, que suelen tener superficies más lisas y redondeadas debido a la erosión y las colisiones, este objeto presentaba rasgos angulares y afilados. Aún más desconcertante era cómo reflejaba la luz solar. Su brillo fluctuaba en un patrón rítmico y repetitivo, casi como un faro giratorio. Si bien los objetos que giran pueden causar variaciones en el brillo, la precisión y estabilidad de este patrón parecían inusualmente consistentes, similares a los reflejos controlados que se observan en los satélites artificiales. Las observaciones térmicas profundizaron aún más el enigma. El instrumento de infrarrojo medio del Webb detectó emisiones de calor que no coincidían con lo que se esperaría de un objeto pasivo, que simplemente absorbe la luz solar y la remite. Ciertas regiones parecían más cálidas que otras, y estos puntos calientes se desplazaban de maneras que no podían explicarse únicamente por la rotación. Las teorías iniciales sugerían una desgasificación similar a la de un cometa, pero no se encontraron rastros de gases comunes, como vapor de agua o dióxido de carbono. En cambio, se observó un brillo infrarrojo inusual en longitudes de onda a menudo asociadas con procesos energéticos, más similar a los sistemas activos que a la emisión térmica natural. La NASA, junto con la Agencia Espacial Europea y diversas instituciones de investigación, dedicó semanas a verificar los datos. Se descartaron errores instrumentales y se confirmó la exactitud de las lecturas. El análisis final presentó una imagen que desafiaba la astrofísica convencional. El satélite Three Eye Atlas parecía poseer fuentes de calor internas impulsadas por mecanismos que no coincidían con ningún proceso natural conocido,
como la desintegración radiactiva o la fricción. Aún más sorprendente fue su densidad inferida. Basándonos en su movimiento y patrones de luz, el objeto parecía menos denso de lo esperado, lo que sugería una estructura que podría ser parcialmente hueca en lugar de roca sólida. Si a esto le sumamos su reflectividad inusual, su geometría precisa y su comportamiento térmico, las implicaciones se volvieron difíciles de ignorar. Tras hacerse públicos los hallazgos, se desataron intensos debates en la comunidad científica. Algunos investigadores plantearon con cautela la posibilidad de que el objeto fuera artificial, quizás una antigua sonda de otra civilización, a la deriva en el espacio durante incontables eras. Si bien la NASA evitó llegar a conclusiones definitivas, el lenguaje utilizado en sus informes insinuaba algo extraordinario, haciendo referencia a patrones espectrales no naturales y propiedades termodinámicas inesperadas. Astrónomos independientes también comenzaron a analizar los datos, y muchos encontraron anomalías similares. Las proporciones de elementos como el níquel y el cromo, junto con características espectrales específicas, sugerían una composición estructurada en lugar de una puramente natural. Si bien no era concluyente, la evidencia apuntaba cada vez más hacia algo que no encajaba en las categorías conocidas de objetos cósmicos. Si el Atlas de tres ojos fuera realmente artificial, las implicaciones serían profundas. Sugeriría que existieron civilizaciones avanzadas en otros lugares del universo mucho antes que la humanidad, capaces de crear tecnología que permitiera viajes interestelares durante inmensos periodos de tiempo. Aún más inquietante era la posibilidad de que el objeto no estuviera completamente inactivo. Las extrañas señales térmicas insinuaban la posibilidad de procesos en curso, por débiles que fueran, lo que planteaba interrogantes sobre si aún podría estar funcionando de alguna manera. Observaciones posteriores revelaron otra anomalía. La trayectoria del objeto a través del sistema solar mostró ligeras desviaciones respecto a lo que la gravedad por sí sola predeciría. Estas pequeñas aceleraciones no podían explicarse completamente por la presión de radiación ni por la desgasificación, lo que recordaba un comportamiento similar sin explicación observado en Oumuamua. Sin embargo, con la precisión del telescopio Webb, el margen de error era mínimo. Parecía como si algo estuviera influyendo sutilmente en su movimiento. Los ingenieros que estudiaban los datos térmicos observaron que las regiones más cálidas coincidían con la dirección del desplazamiento, lo que sugería una posible función, como la propulsión o el control de la orientación. Si bien los niveles de energía eran extremadamente bajos, eran lo suficientemente consistentes como para plantear dudas sobre si el objeto conservaba algún tipo de capacidad operativa. Si se tratara de una reliquia de una máquina antigua, podría seguir funcionando con una mínima energía residual, con sus sistemas apenas activos tras millones o incluso miles de millones de años. Sin embargo, lo más inquietante fue su origen. El análisis de su trayectoria indicó que el Atlas de tres ojos provenía de una región del espacio sin estrellas cercanas, en un radio de varios años luz. Esto sugiere que había estado viajando a través del vacío durante un lapso de tiempo inmenso, posiblemente mayor que la antigüedad de la vida compleja en la Tierra. Aún se desconoce si se trata de un objeto natural extraordinario o de algo mucho más significativo. Pero lo que sí es seguro es que el Atlas de los tres ojos ha puesto a prueba nuestra comprensión del universo, como pocos descubrimientos lo han hecho, dejando a los científicos y a la humanidad ante preguntas para las que quizás aún no estemos preparados. Si realmente era artificial, entonces debió ser de una antigüedad inimaginable, creada por seres que existieron cuando la Tierra no se parecía en nada a como es hoy. La idea de que semejante estructura pudiera sobrevivir a la dureza del espacio interestelar durante periodos tan inmensos sin desintegrarse, desafiaba todo lo que la humanidad comprende sobre materiales, durabilidad y límites de la ingeniería. Sugería que alguna civilización desconocida podría haber alcanzado un dominio absoluto de la materia, diseñando estructuras cuya longevidad estaba integrada en su propia estructura molecular. Análisis posteriores de la NASA revelaron sutiles indicios de modificación superficial, incluyendo finas capas de carbono polimerizado y compuestos inusuales similares a silicatos. Estas características sugerían recubrimientos protectores o los efectos graduales de la exposición cósmica a lo largo del tiempo. A diferencia de los asteroides comunes, cuyas superficies se erosionan constantemente por impactos de micrometeoritos,
Este objeto parecía inusualmente resistente, como si hubiera sido reforzado deliberadamente contra tales daños. Una observación particularmente intrigante fue un patrón repetitivo en su reflectividad microscópica. En una región, la superficie presentaba una disposición reticular, similar a algo fabricado intencionalmente en lugar de una formación natural. Al ser analizada con las técnicas de imagen de Webb, esta área se asemejaba sorprendentemente a una estructura de paneles teselados. Este descubrimiento, más que ningún otro, llevó a varios científicos involucrados en el proyecto a reconocer discretamente que ya no se podía ignorar la posibilidad de que se tratara de un artefacto. Las implicaciones trascendieron con creces la mera curiosidad científica. Si el satélite Three Eye Atlas era realmente una sonda, su presencia podría sugerir que la Tierra había estado, o seguía estando, bajo observación. Algunos investigadores comenzaron a revisar los datos de los radiotelescopios en busca de señales inexplicables que pudieran coincidir con la trayectoria del objeto. Si bien no se identificaron transmisiones confirmadas de origen artificial, se detectaron ráfagas de radio débiles y breves en rangos de frecuencias similares. Aún se desconocía si estas señales estaban relacionadas o eran meramente coincidentes. La NASA mantuvo públicamente que no se habían encontrado señales verificadas, aunque continuaron los esfuerzos de monitoreo. Al mismo tiempo, observatorios independientes y astrónomos aficionados intentaron observar el objeto por sí mismos, con la esperanza de confirmar los extraordinarios hallazgos reportados por importantes equipos de investigación. La publicación de los datos cambió radicalmente la forma en que los científicos abordaban su trabajo. Los objetos interestelares habían sido antes anomalías fascinantes pero familiares, que se integraban en el esfuerzo más amplio por comprender la formación planetaria y estelar. Tras el análisis del Atlas de los Tres Ojos, realizado por Webb, esa sensación de familiaridad dio paso a una silenciosa, casi inquietante admiración. Los investigadores que habían dedicado años a catalogar cuerpos celestes menores se enfrentaban ahora a la posibilidad de que uno de ellos no fuera un objeto natural, sino algo creado intencionadamente. Dentro de los equipos de investigación, las rutinas diarias continuaban. Calibración de instrumentos, simulaciones, análisis de errores. Pero bajo la superficie, se había producido un cambio profundo. Los científicos especializados en mecánica orbital comenzaron a explorar la teoría de la información, preguntándose si el significado podía estar incrustado directamente en la estructura, en lugar de transmitirse mediante señales. Los científicos de materiales, que antes se centraban en procesos como la sublimación del hielo o la fractura de las rocas, comenzaron a imaginar formas completamente nuevas de almacenamiento de información, sistemas no biológicos capaces de sobrevivir a lo largo de escalas de tiempo cósmicas. El objeto obligó a los expertos a replantearse sus disciplinas, abordándolo menos como un tema astronómico típico y más como investigadores que examinan evidencias de un pasado distante e incognoscible. Se hicieron esfuerzos por recrear propiedades similares en condiciones de laboratorio. Los equipos experimentaron con metales laminados, cerámicas avanzadas y compuestos complejos en entornos extremos. Se utilizaron hornos de alta temperatura, cámaras de vacío y exposición a la radiación para intentar reproducir las inusuales firmas espectrales y térmicas observadas. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron insuficientes. Algunos experimentos replicaron ciertos aspectos de los datos, pero ninguno capturó la gama completa de características observadas. Esto no fue tanto un fracaso como una humilde constatación, que los procesos responsables de la formación del Atlas de Tres Ojos podrían implicar formas de ingeniería que superan con creces las capacidades humanas actuales. Ante las dificultades de los enfoques experimentales, las perspectivas teóricas comenzaron a cobrar protagonismo. Algunos investigadores propusieron el concepto de materia portadora de información, donde la estructura misma del material sirve como medio para codificar el significado. Desde esta perspectiva, el Atlas de los Tres Ojos no era solo un objeto, sino una especie de mensaje. Su composición, patrones y estructura formaban un lenguaje incrustado en la materia, del mismo modo que el ADN almacena información biológica mediante secuencias de moléculas. Quizás una civilización avanzada había codificado el conocimiento dentro de estructuras metálicas y minerales, diseñadas para perdurar mucho después de la desaparición de sus creadores. Esta idea impulsó la colaboración interdisciplinaria.
Astrofísicos comenzaron a trabajar junto a lingüistas, arqueólogos, criptógrafos y filósofos. Cada campo aportó su propia perspectiva. Los lingüistas consideraron si la repetición de patrones podría indicar una forma de gramática o comunicación estructurada. Los arqueólogos, expertos en la interpretación de artefactos antiguos, advirtieron sobre el peligro de aplicar supuestos modernos a algo de un contexto desconocido. Los criptógrafos exploraron la posibilidad de información comprimida oculta en patrones aparentemente aleatorios, mientras que los antropólogos cuestionaron las motivaciones detrás de la creación de tal objeto. ¿Por qué una civilización invertiría en construir algo destinado a perdurar millones o miles de millones de años, posiblemente sin ser descubierto jamás? ¿Era un monumento, un instrumento científico, una reliquia de una cultura perdida o un intento de comunicación a través del tiempo? Cada interpretación sugería distintas perspectivas sobre la naturaleza y los valores de sus creadores. De este modo, el objeto se convirtió en un espejo, invitando a la humanidad a reflexionar sobre qué elegiría preservar si se enfrentara a circunstancias similares. Dentro de las agencias espaciales, el descubrimiento suscitó discretamente debates sobre políticas que no se reflejaron en declaraciones públicas. Hasta entonces, los protocolos para el manejo de objetos desconocidos se centraban en la defensa planetaria y el estudio científico. Ahora, había que considerar una nueva posibilidad: la existencia de artefactos tecnológicos extraterrestres. Algunos abogaban por una estricta no intervención, haciendo hincapié en que la humanidad debía observar sin intentar interactuar, para evitar alterar o malinterpretar el objeto. Otros creían que, si el objeto era artificial, podría estar diseñado para responder a estímulos específicos. Ignorarlo por completo podría significar perder una oportunidad única para activar sistemas latentes o comprenderlo mejor. Esto generó una división filosófica entre quienes abogaban por la cautela y quienes apoyaban una interacción cuidadosamente controlada. Por ahora, las limitaciones tecnológicas hacían que la decisión fuera en gran medida teórica, ya que la humanidad carecía de la capacidad de acercarse directamente al objeto o interactuar de manera significativa con él. Más allá de la política y la ciencia, el descubrimiento planteó interrogantes éticos más profundos. Los filósofos comenzaron a considerar cómo la humanidad misma podría ser percibida por otros en un futuro lejano. Si los humanos dejaran atrás sus propios artefactos en el espacio interestelar, ¿qué mensaje transmitirían? ¿Reflejarían inteligencia e intención? ¿O parecerían restos caóticos de una civilización desaparecida? En este sentido, el Atlas de los Tres Ojos no solo desafió la comprensión científica, sino que transformó la manera en que la humanidad percibe su propio legado. Incitó a reflexionar sobre cómo perduran las civilizaciones, cómo se las recuerda, y si el avance tecnológico por sí solo basta para garantizar su permanencia. Para los investigadores que estudian la supervivencia a largo plazo y el riesgo existencial, el objeto sirvió como un poderoso recordatorio de que incluso los sistemas más avanzados pueden no escapar al paso del tiempo. Si realmente representaba una civilización que ya no existía, entonces la inteligencia misma no garantizaba la supervivencia frente a los peligros cósmicos, ni siquiera la autodestrucción. Algunos científicos comenzaron a incorporar esta posibilidad en los modelos del llamado Gran Filtro, las barreras hipotéticas que podrían explicar por qué el universo parece tan silencioso. Esto planteó la inquietante idea de que las civilizaciones avanzadas podrían no ser raras, sino efímeras, dejando tras de sí solo restos duraderos dispersos por el espacio interestelar. En este contexto, el Atlas de los Tres Ojos se convirtió en un ejemplo central, en un campo en auge conocido como arqueología cósmica. En lugar de buscar señales o transmisiones activas, este enfoque se centra en identificar reliquias, objetos inusuales, estructuras duraderas y anomalías químicas que desafían las explicaciones naturales. Los datos del telescopio Webb proporcionaron un caso real de estudio, lo que animó a los investigadores a ir más allá de las búsquedas de radio tradicionales, y en cambio, buscar indicios de ingeniería ocultos en sistemas planetarios, entornos estelares o incluso la distribución del polvo cósmico. Cada irregularidad inexplicable, al menos brevemente, se convirtió en una pista potencial. Este cambio de mentalidad comenzó a influir en el diseño de futuros observatorios.
Las nuevas propuestas ya no se centraban únicamente en el descubrimiento de exoplanetas o el estudio de galaxias primigenias, sino que también incluían la búsqueda de tecnofirmas incrustadas directamente en la materia. Se reconsideraron los instrumentos infrarrojos y submilimétricos de alta resolución, por su capacidad para distinguir entre estructuras cristalinas formadas naturalmente y aquellas que podrían indicar un diseño deliberado. Conceptos como los conjuntos interferométricos, múltiples telescopios que trabajan juntos para lograr una resolución extremadamente alta, cobraron renovada importancia. El razonamiento era sencillo. Si existían objetos como el Atlas de tres ojos, podrían no ser únicos, y los instrumentos más avanzados podrían revelar reliquias similares en otros lugares de Sobrete. La galaxia. Al mismo tiempo, ingenieros y planificadores de misiones comenzaron a imaginar qué se necesitaría para interceptar directamente un objeto de este tipo. Ideas que antes parecían puramente especulativas. Sondas interestelares, sistemas de propulsión avanzados y misiones de interceptación a alta velocidad se retomaron con renovada urgencia. El objetivo no era necesariamente alcanzar ese objeto en concreto, cuya trayectoria y velocidad dificultaban su captura, sino estar preparados para la siguiente oportunidad. Cualquier futuro visitante interestelar sería considerado ahora un objetivo potencial para un estudio minucioso. Este renovado enfoque impulsó debates sobre la propulsión termonuclear, las velas láser, la asistencia gravitatoria y otros métodos para alcanzar velocidades muy superiores a las de los cohetes convencionales. Más allá de la ciencia y la ingeniería, el descubrimiento comenzó a influir en la cultura de maneras más sutiles. Los escritores empezaron a imaginar historias sobre antiguas sondas que vagaban por el espacio, cada una aportando fragmentos de civilizaciones perdidas. Los artistas crearon interpretaciones visuales del interior del objeto, representando vastas cámaras huecas llenas de símbolos desconocidos o densas redes de maquinaria alienígena. Los músicos intentaron expresar la extraña mezcla de silencio y presencia que definía su existencia. En ausencia de contacto directo, la humanidad pareció acercarse al objeto a través de la imaginación, integrándolo en narrativas colectivas. El descubrimiento también despertó un mayor interés por la ciencia entre las generaciones más jóvenes. Los estudiantes quedaron fascinados, no solo con la formación de las estrellas y los planetas, sino también con cuestiones más profundas sobre la longevidad de las civilizaciones y el propósito de enviar algo al vasto e inexplorado espacio. Se preguntaban si la humanidad podría algún día crear sus propios mensajeros interestelares, diseñados para perdurar más que sus creadores y viajar sin fin por el espacio. Al mismo tiempo, las implicaciones del descubrimiento suscitaron inquietud. Para algunos, la idea de que el universo pudiera estar lleno de reliquias silenciosas, en lugar de civilizaciones activas, sugería una especie de cementerio cósmico. El cielo nocturno, otrora símbolo de posibilidad, comenzó a transmitir una sensación de silenciosa finalidad. Incluso se iniciaron estudios psicológicos para explorar cómo estas ideas afectaban la perspectiva de las personas sobre el futuro. Las reacciones solían dividirse en dos extremos: un renovado impulso por el progreso humano o una atenuada sensación de resignación existencial. Entre los científicos que trabajaban directamente con los datos, sin embargo, predominaba una curiosidad rigurosa. Comprendían la importancia de su estudio, pero también reconocían la necesidad de evitar conclusiones prematuras. Se implementaron métodos estrictos para prevenir sesgos. Equipos independientes analizaron los datos por separado, comparando los resultados solo después de formular las interpretaciones iniciales. Cuando aparecía un patrón especialmente sugerente, los investigadores buscaban activamente explicaciones más sencillas que pudieran haber pasado desapercibidas. Se estableció un delicado equilibrio entre la exploración con mente abierta y la prudencia científica. Una de las preguntas más fascinantes giraba en torno al interior del objeto. Las observaciones externas sugerían estructuras internas complejas, pero los detalles seguían siendo inciertos. Algunos modelos proponían un núcleo central protegido por múltiples capas, cada una diseñada para gestionar la energía de forma específica. En este caso, las capas exteriores actuarían como un escudo protector, desgastándose gradualmente con el tiempo mientras preservaban un interior más delicado. Otros modelos sugerían un sistema distribuido de compartimentos, lo que permitiría al objeto mantener su funcionalidad, incluso si algunas partes se dañaban. También surgieron ideas más poco convencionales. Algunos teóricos propusieron que el interior podría no contener maquinaria reconocible,
sino estar compuesto por un material cuya estructura misma almacenaba información. En un diseño así, los patrones en la disposición atómica, las impurezas y los huecos microscópicos podrían funcionar como un sistema de datos tridimensional, similar a un holograma donde cada parte contiene el todo. De ser cierto, incluso los fragmentos del objeto podrían conservar porciones de la información original. Este concepto coincidía con el tema más amplio de resiliencia y resistencia, sugerido por las observaciones. Esta línea de pensamiento llevó a los investigadores a considerar qué herramientas serían necesarias para descifrar dicha información. Si existiera, imaginaron instrumentos capaces de mapear estructuras internas a escalas extremadamente finas desde la distancia, posiblemente utilizando técnicas avanzadas de interferencia, o analizando sutiles efectos de polarización en la luz reflejada. Otros imaginaron futuras misiones con enjambres de pequeñas sondas que podrían rodear un objeto interestelar, recopilando datos detallados sobre su estructura y entorno. Si bien estas ideas presentaban importantes desafíos técnicos, la existencia del Atlas de los Tres Ojos les otorgó un nuevo sentido de urgencia. El descubrimiento también impulsó a los científicos a revisar objetos interestelares anteriores. Se volvieron a analizar datos archivados, utilizando técnicas mejoradas, buscando patrones que pudieran haber pasado desapercibidos. Si bien ninguno mostró el mismo nivel de complejidad, el proceso reveló que los visitantes interestelares eran más variados de lo que se creía. Esto reforzó la idea de que nuestro sistema solar no está aislado, sino que recibe visitas ocasionales de objetos provenientes de regiones distantes de la galaxia. Desde el punto de vista filosófico, incluso describir el objeto se convirtió en un desafío. Las palabras empleadas conllevaban implicaciones. Llamarlo sonda sugería intencionalidad, mientras que llamarlo escombros implicaba aleatoriedad. Algunos investigadores preferían términos neutrales como objeto interestelar con propiedades anómalas, mientras que otros argumentaban que reconocer la posibilidad de un origen artificial era necesario para un debate honesto. Esta tensión se extendió a la comunicación pública, donde se hicieron esfuerzos por equilibrar la curiosidad con la cautela. Las representaciones visuales se etiquetaron claramente como interpretaciones artísticas, y las explicaciones enfatizaron que procesos naturales desconocidos aún podrían dar cuenta de las observaciones, incluso si las teorías actuales tenían dificultades para explicarlas por completo. En entornos más informales, los científicos se permitían mayor libertad para especular. Se preguntaban qué tipo de civilización podría haber creado tal objeto y con qué propósito. Se trataba de un instrumento científico, un mensaje preservado en la materia, un sistema autorreplicante o algo completamente incomprensible para el ser humano. Estas ideas rara vez aparecían en informes oficiales, pero persistían en conversaciones informales. El descubrimiento también influyó en la reflexión sobre el futuro a largo plazo de la humanidad. Si la galaxia contiene vestigios de otras civilizaciones tecnológicas, es posible que los proyectos humanos adopten algún día una forma similar. Conceptos como sondas interestelares, naves generacionales y balizas de larga duración se reconsideraron, centrándose en una durabilidad extrema. La investigación de materiales capaces de sobrevivir millones de años cobró importancia, junto con ideas sobre la autorreparación y la degradación gradual. De esta forma, el Atlas de los Tres Ojos sirvió tanto de misterio como de inspiración. Planteó profundas preguntas sobre la supervivencia, el significado y el legado, al tiempo que demostró que una resistencia extraordinaria era posible. Aunque lejano e inalcanzable, se convirtió en un referente de lo que la ingeniería avanzada podía lograr. Quizás el aspecto más llamativo del objeto fue su silencio. No transmitía señales, no realizaba movimientos espectaculares, ni revelaba claramente su propósito. Simplemente viajaba por el espacio, guiado por la inercia y sutiles anomalías, portando consigo la historia que contenía. Esto provocó un cambio en las expectativas sobre cómo podrían manifestarse las evidencias de otra inteligencia. En lugar de una comunicación clara, la realidad podría ser silenciosa, indirecta y abierta a la interpretación. Esta constatación fomentó una mayor humildad. El universo no garantiza encuentros diseñados para la comprensión humana. Si el Atlas de los Tres Ojos es, en efecto, producto de otra inteligencia, no necesariamente fue creado para que lo encontráramos. La humanidad podría ser simplemente uno de los muchos observadores potenciales en su vasto viaje.
Estas ideas también influyeron en las perspectivas filosóficas y espirituales. Algunos veían el objeto como evidencia de un universo rebosante de creatividad y vida, mientras que otros lo interpretaban como un recordatorio de la impermanencia. Esto planteó interrogantes sobre si el descubrimiento de vestigios de otras civilizaciones aumenta o disminuye el sentido de trascendencia de la humanidad. Mientras continúan los debates, una cosa permanece innegable. El Atlas de los Tres Ojos ha transformado la manera en que la humanidad contempla el cosmos. Ha convertido a un visitante interestelar pasajero en un profundo símbolo de misterio, posibilidad y reflexión, planteando interrogantes cuyas respuestas podrían tardar generaciones en llegar.